Muchas bendiciones, mujeres y su palabra. Soy Ariani Sojo y qué gusto poder estar con ustedes en este nuevo día. Le doy gloria a Dios por la vida de cada una de ustedes, porque Dios es tan bueno y tan maravilloso que nos permite tener este tiempo, que nos permite poder compartir su palabra. Somos dichosas, somos favorecidas, somos amadas por un Dios vivo, por un Dios grande, por un Dios tan extraordinario que tiene su mirada puesta en cada una de nosotras. Así que usted no tenga ninguna duda de que Dios en este momento la está observando, que Él en este momento está en control de todas las cosas que ocurren en su vida. Antes de iniciar con la lectura de hoy, continuamos en el libro de Job. Hoy leeremos capítulo 28, capítulo 29 y capítulo 30. Seguimos en el discurso de Job. Recuerden que lo iniciamos en el capítulo 26 y continúa hasta el capítulo 31. Todavía estamos en la respuesta que Job le da a sus amigos. Vamos a orar para que el Señor tome el absoluto control de este tiempo. Padre celestial, yo te doy gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva misericordia que nos regalas, por la oportunidad que nos das de poder compartir, de poder disfrutar de tu palabra, de poder aprender de ella. Señor, te pedimos que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Entrónate en nuestra vida. Gobierna nuestros pensamientos, Señor. Si hay algo que viene a obstaculizar que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser en este preciso momento, te pedimos que sea removido. Nos despojamos de eso en el nombre de Jesús y te damos absoluto control de este tiempo. Señor, yo soy un instrumento únicamente de tu gracia. Yo estoy aprendiendo también, yo estoy creciendo con todas estas mujeres tan maravillosas que han asumido este desafío. Te glorifico, te exalto, te amo, Señor, y te doy gracias por esta bendición tan grande. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Yo espero que usted en este momento tenga su Biblia abierta en el libro de Job, en el capítulo 28, con su lápiz en mano y su cuaderno abierto, porque Dios nos ha hablado de una manera tan maravillosa a través de este libro, que últimamente cada cosa que hago, y no sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero cada momento, cada situación que se presenta, yo digo, en el libro de Job yo entendí esto y lo puedo aplicar en este momento. Y así continuamente con cada uno de los libros, cada palabra cala tan profundo en mi corazón que yo quiero hablar sobre lo que el Señor nos muestra en cada uno de los libros en todo momento. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero yo espero que usted también esté siendo cautivada, esté siendo atraída con cuerdas de amor hacia la persona de Cristo, hacia el Padre Celestial, hacia el Espíritu Santo a través de estos tiempos de palabra. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 28, que tiene como título El hombre en busca de la sabiduría. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Versículo 7. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano,
y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y no poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Qué revelación tan grande. Y este capítulo es un interludio, una parada de descanso para nosotras las que estamos leyendo este libro. ¿Por qué es un descanso? Bueno, es un descanso entre los ciclos de debate y las conclusiones de Job, que todavía nos quedan 3 capítulos más, el 29, el 30 y el 31. Y este poema también dirige la atención, nos dirige a temas centrales que subyacen tanto en los debates anteriores como en los largos discursos siguientes, donde pueden encontrarse las respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Y es que en su discurso, Job afirma que solamente la verdadera sabiduría trae consigo bienestar. Esta sabiduría reside en Dios, el único que puede resolver los indescifrables enigmas de la vida. Job nos deja ver que la solución para el ser humano es hallar la paz por medio de la sumisión a la autoridad divina. Y vemos que este himno, este poema sirve de puente para los discursos que siguen y reitera a los amigos de Job que él sí comprende los caminos de Dios y su sabiduría. Los amigos de Job suponían que podían extraerse suficiente sabiduría de la tradición y de la experiencia para dar sentido a los caminos de Dios. Por el contrario, Job protestó diciendo que la magnitud de su dolor y sus aflicciones personales desafiaba la supuesta sabiduría de sus explicaciones. Y es que la sabiduría y el entendimiento, argumentó Job en este himno, no pueden adquirirse mediante el esfuerzo, mujeres, ni mediante el ingenio humano. La humanidad tiene acceso a este tesoro solo a través de Dios. Por eso, en el libro de Santiago se nos dice, en el capítulo 1, en el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Job lo tenía claro. Job entendía esto,
que la palabra nos dice. ¿Qué sucedió aquí? Que los hombres pueden encontrar enterrados plata, oro y otros metales valiosos como joyas. Sin embargo, estos elementos solo pueden ser sacados de la oscuridad a la luz mediante tareas difíciles y tareas tediosas de minería. Labor que Job describió como explotar las partes más profundas y oscuras de la tierra. Mujeres, es que construir un pozo de extracción y descender por él es un trabajo muy peligroso. Sin embargo, es la única manera en que un ser vivo sobre la tierra puede detectar las piedras preciosas enterradas ahí. El minero trabaja para desenterrar tesoros escondidos que no pueden verse en la superficie. Por eso es tan costoso todos estos metales. Y Job nos dice, pero el camino a la sabiduría no se manifiesta por sí mismo. Aunque la excavación y la búsqueda sí pueden llevar a los hombres a descubrir un tesoro, como la plata, el oro, los zafiros, todas estas piedras preciosas, la sabiduría y la inteligencia no pueden ser halladas mediante el esfuerzo humano. En realidad, mujeres, como no puede encontrarse en la tierra de los vivientes, es decir, entre nosotras, las criaturas mortales, el hombre ni siquiera es capaz de descubrir su valor a partir de la experiencia. Y es que Job declaró que la sabiduría no se puede encontrar entre nosotros, entre los vivientes. Es natural para la gente que no comprende la importancia de la palabra de Dios que busque la sabiduría aquí en la tierra. Es natural para aquellos que no leen la Biblia. Es natural para aquellos que no sacan tiempos como este. Por eso usted, mujer, no va a ser la misma cuando termine este desafío. Por eso usted, mujer, no es la misma desde que comenzó a leer la palabra de Dios todos los días. Usted no es la misma. ¿Por qué? Porque usted ha comprendido la importancia de la palabra de Dios, de buscar la sabiduría en ella, en el temor de Dios, no en la tierra. ¿Por qué? Porque en lo natural se vuelven a los filósofos, se vuelven a otros líderes para que les ayude a vivir. Aún así, Job dijo que la sabiduría no se encuentra aquí. Mujeres, ningún líder o grupo de líderes puede producir el suficiente conocimiento o razonamiento para explicar la totalidad de la experiencia humana. La interpretación final de la vida, de quienes somos y hacia dónde nos dirigimos, debe provenir de afuera, por encima de nuestra vida mortal. Por eso les digo, cuando busque una guía, busque conocer la sabiduría de Dios como lo establece la Biblia, para ser elevados por encima y más allá de las fronteras de la vida. Debemos conocer y confiar en el Señor de la vida. Él es el que le va a dar la sabiduría. Él es el que le va a dar la inteligencia. Es a través de Él. Yo puedo venir e interpretarle la lectura bíblica, pero es el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios, esa palabra que penetra hasta las coyunturas, esa espada de dos filos, hace el trabajo, es el que redarguye, es el que arranca, es el que limpia. Yo solamente soy un vaso que Dios está usando, soy un canal que Él está usando para llegar a usted a través de este mensaje. El tesoro más costoso no se le igualará. La sabiduría de Dios es el tesoro, mujeres, más maravilloso de todos. Si el hombre no puede encontrar, comprar ni comerciar la sabiduría, ni tampoco determinar su valor, ¿puede al menos conocer su origen?
No, la sabiduría no puede de ninguna manera discernirse materialmente. Para el Abadón y la muerte, la sabiduría no es más que un rumor. Y sin duda la sabiduría no debe buscarse entre los muertos ni en el lugar de los muertos. Por ejemplo, usted no puede buscar la sabiduría con el brujo, con el hechicero, con las sesiones espiritistas, con otros intentos de contactar muertos. Usted no puede contactar a mi tía, a mi abuela, que era sabia, para que me venga y me diga el futuro, qué debo hacer, porque era la persona que me aconsejaba. No. Nunca la va a encontrar ahí. Ahí lo que está haciendo es abriéndole puertas al infierno para que vengan demonios y más bien vengan a atormentar su vida. Ahí no vamos a encontrar. Estas cosas no nos proporcionan la sabiduría de Dios. Y muchas personas lo buscan ahí. El oro de Ofir que se menciona en el versículo 16 era considerado el más fino que se podía conseguir. Y en este momento se desconoce la localización de Ofir, aunque pudo estar localizada probablemente en África, a lo largo de la costa arábiga o en India. Donde fuera que estuviera, era una buena distancia desde Israel, ya que los barcos del rey Salomón tardaron 3 años en completar el viaje. Imagínense lo difícil que era este oro. Los amigos de Job tenían una concepción limitada de la sabiduría, y al considerarla el conocimiento adquirido mediante la experiencia, en el contexto de ellos la sabiduría era adquirida con la edad y se atribuía a las tradiciones e ideas antiguas. Lo podemos comparar con lo que ellos dijeron en el capítulo 8, en los versículos del 8 al 10. Sin embargo, solo Dios puede mostrar a los hombres dónde encontrar la sabiduría, y solo Él puede definirla legítimamente. El temor del Señor es un tema clave en esta palabra acerca de la sabiduría que hay en la Biblia. Desde Job hasta Cantar de los Cantares. Significa tener respeto y reverencia hacia Dios y sentir un temor reverente de su majestad y su poder. Y este punto para comenzar a encontrar la sabiduría verdadera. Los ciclos de debate entre Job y sus 3 amigos han puesto en tela de juicio la idea de que la sabiduría significa ser capaz de explicar, escuchen esto, de manera categórica la experiencia del hombre en términos de castigo y de recompensa divina. Pero vemos que más bien Dios la define en términos personales. Sabiduría es responder adecuadamente a Él con temor, que en hebreo es yirá, Y-I-R-A-H, reverencia, piedad, por lo que incluye apartarse del mal. Tal reverencia y respeto que transforman la vida son el resultado de reconocer la autoridad legítima del Señor, que en hebreo es Adonai, el único uso de este título en el libro de Job. Entonces, ser sabio es tener reverencia, piedad a Dios, apartarnos del mal, y es tal la reverencia y es tal el respeto que le tenemos a Dios que transformamos la vida, que nuestra vida es transformada al reconocer la autoridad legítima de Adonai sobre nuestra vida. Y es que Job y sus amigos diferían en sus ideas sobre cómo el hombre podía llegar a ser sabio.
Elifaz dijo que su fuente de sabiduría se adquiría al observar y experimentar la vida. Basó el consejo que le dio a Job en su conocimiento de primera mano. Actitud hacia Dios. He observado personalmente la forma en la que Dios trabaja y puedo ahora explicarla. Bildad dijo, su fuente de sabiduría, él dijo que la sabiduría se hereda del pasado y que el conocimiento fidedigno es de segunda mano. Entonces él basó el consejo que le dio Job en los proverbios y refranes tradicionales que con frecuencia citaba. Su actitud hacia Dios es que aquellos que han ido antes que nosotros han conocido a Dios y todo lo que tenemos que hacer es usar su conocimiento. Sofar dijo que su fuente de sabiduría pertenece a los sabios. Él basó su consejo en su sabiduría, que no tenía ninguna otra fuente que él mismo. ¿Qué dijo él? Su actitud hacia Dios, que los sabios saben cómo es Dios, pero no hay muchos como nosotros. Job, su fuente de sabiduría, él dijo que Dios es la fuente de sabiduría y el primer paso hacia la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y cuál fue su actitud hacia Dios? Que Dios revela su sabiduría a aquellos que humildemente confían en Él. Ahí tenemos las tres fuentes de sabiduría de los amigos y la fuente de Job. Job definitivamente podía citar la definición de Dios de sabiduría con la confianza, mujeres, de un hombre cuya vida había ejemplificado una respuesta adecuada a Dios. En el versículo 28, que es el último versículo del capítulo, debería recordarnos la evaluación del carácter de Job en el prólogo, que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, dijo el capítulo 1, versículo 1. Además, da paso de manera eficaz a la última parte del discurso de Job, el cual defiende en detalle su integridad. Y vamos a verlo en este momento en el capítulo 29. Job recuerda su felicidad anterior. Capítulo 29. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, con manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré,
y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Amén. Bueno, Job anhelaba los días pasados. Job anhelaba todos esos meses cuando sentía la presencia y la guía del Señor. Un tiempo en el que el favor de Dios velaba sobre su tienda. Y esta frase nos indica la intimidad que sentía con Dios y la seguridad que tenía en su protección y en su provisión. Echaba de menos a sus hijos, la evidencia visible de las abundantes bendiciones de Dios, las referencias a la leche y el aceite, que son símbolos de riqueza, nos muestran la prosperidad de Job. Y es que al concluir su defensa, Job repite que sus sufrimientos no se deben a que haya pecado, sino a una razón más profunda que solamente Dios conocía. Job recuerda su anterior prosperidad y declara que esta era una consecuencia directa de su vida piadosa y benevolente. Su esperanza era que esta prosperidad durara hasta su muerte. Job dirige su atención hacia el desdén de que era ahora objeto por parte de la gente, en contraste con los grandes honores que antes se le tributaban. Vemos cómo reconoce, mujeres, su estado tan miserable en el presente y consideraba que todas sus esperanzas se habían perdido. Manteniendo su voto de inocencia, Job declara que no se ha entregado a la concupiscencia y que ha actuado siempre con justicia y también con benevolencia hacia todas las personas. Y Job deja claro en su discurso que no es culpable de hipocresía, tanto en sus palabras como en lo íntimo de su corazón. Y este es su más firme voto de inocencia. Ahora más ecuánime, busca la respuesta de Dios. Y es que Job había sido un hombre honorable y respetado, conocido por su integridad y por su justicia. Tenía un puesto en el gobierno de la ciudad, probablemente como un juez venerado por su sabiduría y su elocuencia, lo que muestra un gran contraste con la forma en que sus amigos lo habían tratado. Job también ayudaba activamente a los necesitados a pesar de las acusaciones que le hizo Elifaz en el capítulo 22, en los versículos del 6 y 7 y en el versículo 9 también. Y vemos que administraba justicia y asistencia y protegía a los oprimidos y a los débiles. Sin duda, esto le valió el respeto de sus compañeros. Evidentemente, Job esperaba ser bendecido por Dios con una larga vida. Job estaba caminando por una línea muy fina. Vemos aquí entre la jactancia por los logros pasados y el recuerdo de las buenas acciones para poder contestar los cargos que pesaban en su contra. La única debilidad de Job a lo largo de sus conversaciones es que se acercó, yo siento que peligrosamente, al orgullo. Y mujeres, aquí quiero destacar algo sobre el orgullo, porque el orgullo es muy engañoso cuando estamos actuando correctamente. Nos separa de Dios al hacernos pensar que somos mejores de lo que realmente somos. Luego surge la tendencia a confiar en nuestra propia opinión y tenemos que cuidarnos de esto, lo que nos lleva a otra clase de pecados. Si bien no es malo recordar hechos pasados, no es malo que podamos decir es que yo llevo una vida recta, es que yo tengo temor de Dios, es que yo camino con
con la verdad, tenemos que tener cuidado. Porque es mucho mejor hacer un recuento de las bendiciones que Dios ha derramado en nosotras. Y esto nos va a ayudar a evitar que caigamos inadvertidamente en el orgullo. Y tenemos que cuidarnos mucho. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a juzgar a otros. A juzgar a otros cuando los vemos en pecado. Y nos creímos muy, muy santas y muy limpias. Tenemos que tener mucho cuidado de que el orgullo no se entrone en nuestro corazón, sino venir con humildad, siempre con humildad. Porque si fuéramos santas, si tuviéramos una vida realmente santa y sin pecado, seríamos el ángel que está haciendo falta en el cielo en este momento. Y yo creo que todavía el Señor no nos ha llamado, quiere decir que todavía hay cosas que Él necesita trabajar con nosotras en este tiempo. Evidentemente Job, como les dije, esperaba ser bendecido por Dios con una vida larga. Él esperaba hacerlo y por eso utilizó la metáfora de un árbol con una raíz que descendía profundamente en el suelo y extraía vida de las aguas subterráneas. Sería continuamente renovado y fortalecido, como lo simboliza el arco. Job anhelaba con nostalgia la época en la que lo consideraban un estadista, con quien los hombres deseaban una audiencia, cuando ejercía una autoridad que los hombres reconocían y apreciaban. Pero Dios, aún en medio de toda esa añoranza que tenía Job, Dios estaba ahí. Y esto me lleva a reflexionar, porque muchas veces nuestras situaciones, nuestras circunstancias nos pueden llevar a que anhelemos la felicidad pasada, que anhelemos con mucho entusiasmo el pasado y que nos olvidemos de que aún en medio del proceso que estamos viviendo, Dios está con nosotros. Y puede que esa añoranza de pasado, de los momentos bonitos, que no es malo recordar, lo malo es estancarnos en el pasado y no ver que después de la tormenta vamos a llegar al otro lado donde nos espera el milagro. Que después de la adversidad viene la restitución, como le va a suceder a Job. Que después del desierto viene la tierra donde fluye leche y miel. Que después de la sentencia de muerte viene la liberación para tu vida, donde el Rey extiende el cetro y nos concede nuestra petición. Por eso no podemos vivir añorando el pasado. No podemos vivir añorando las felicidades pasadas. Tenemos que empezar a confiar en Dios y creer que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada una de nosotras. Vamos a leer el último capítulo del día de hoy, que es el capítulo 30. Y en este capítulo Job lamenta su desdicha actual. Dice la palabra de Dios: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes, que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados entre las gentes y todos les daban grito contra el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas.
bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles, hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora soy yo objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Versículo 16. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me rodean no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamaron los sepultados cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitaban y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Amén. Era humillante sufrir una pérdida de la magnitud que la sufrió Job. Pero enfrentarse al abuso por parte de hombres jóvenes añadía insultos a la humillación. 3 veces la palabra ahora, que en hebreo es be-atá, que es B-V-E-A-T-T-A-H, que literalmente es pero ahora, hace centrar la atención en el contraste entre la vida antes del capítulo 29 y después, ahora en capítulo 30. De la avalancha de calamidades de Job que se nos mencionan en el capítulo 1, a partir del versículo 13 hasta el capítulo 2, versículo 10. Y vemos cómo este pasaje empieza con acusaciones humillantes, hombres más jóvenes que él se reía, lo que era una descortesía impactante en la antigüedad. Y como si esto no fuera poco, como si esto no bastara, aquellos eran hombres indignos y deshonrosos. ¿Qué quiere decir esto? Que también eran improductivos, tan pobres que tenían que comer de la tierra y parias. La vergüenza de Job era insoportable. Estos hombres se burlaban de él e incluso escupían en su presencia, lo que implicaba que lo consideraban maldecido
por Dios. Job atribuyó a Dios el escarnio desenfrenado de los necios, y la afirmación de que Dios había desatado su cuerda significaba que Él lo había afligido y le había quitado toda fuerza. Toda fuerza. En contraste con su honorable situación anterior, reconocida por todos los estratos sociales, ahora los de más baja, la chusma, por decirlo así, los desvergonzados se reían de él, haciendo escarnio. En todos los lugares, los mendigos y necesitados son objeto de desalmados sin educación. Y en el caso de Job, la situación se agrava, ya que antes había ocupado un lugar de preeminencia en la vida social. Y Job declara despectivamente quiénes son los que ahora satirizan su situación. Esas personas que antes apenas habría considerado dignos de alternar con los perros de su rebaño. Por otra parte, dada su baja procedencia social, nunca podían ser útiles a nadie, pues estaban en la miseria, en la impotencia total. Eran vagabundos extenuados por el hambre, que merodeaban las zonas más difíciles en busca de algo para alimentarse, pero que obligados por la necesidad se dedicaban al robo, y por eso eran perseguidos como ladrones por las gentes que sí tenían algo. Todo esto hace aún más dolorosa la situación de Job, ya que es objeto de burla de estas gentes que constituyen lo desagradable de la sociedad. Y con toda impotencia lo abominaban ahora a él. Él estaba en condición aún peor que las personas que la sociedad despreciaba. Qué difícil era la situación de Job. Y como en la descripción de Bildad sobre el sufrimiento que los malvados traen sobre sí mismos, en el capítulo 18, versículos del 9 al 12, Job experimentó turbaciones, que en hebreo es horrores, temores, terrores, agresoras e incesantes. La queja de Job, mujeres, ha sido que un hombre justo deba sufrir como los malvados. En contraste con los días en que sentía la presencia de Dios en su vida. Ahora los días de Job están llenos de sufrimiento, de una angustia que nunca lo abandonaba, de dolores constantes. Por el contexto es evidente que la persona a la cual se hace referencia en este pasaje es Dios. Y según Job, Dios lo trataba tan mal como sus vecinos y amigos. El lodo, el polvo y la ceniza simbolizan humillación y se mencionan de nuevo en el capítulo 42. El dolor más profundo de Job era que Dios parecía estar fríamente contra él. Y con su lamento volvió a plantear de forma implícita una de las cuestiones centrales de este libro. ¿Por qué Dios a veces parece estar en silencio durante el sufrimiento? Job no podía entender por qué Dios le causaría tal sufrimiento, cuando en parte él mismo había participado activamente para auxiliar al que clamaba por ayuda. Y aunque Job había mostrado misericordia a quienes habían sufrido desgracias, ahora nadie hacía lo mismo por él. Además del sufrimiento físico, Job experimentó el aislamiento social de haberse convertido en una paria, en una vergüenza, a pesar de haber clamado por ayuda en la congregación. En la angustia, Job se siente solo,
ya que Dios, el único que podía prestarle auxilio, no respondía a sus súplicas. Y con esto se muestra cruel, porque desahoga su fuerza desproporcionada contra el que no puede defenderse. Y parece que se complace en jugar con su víctima, ya que la zarandea y la lleva como nube empujada por el viento, que al fin bajo la tormenta se convierte en agua. Job no se forja ilusiones y sabe que al final de tanto sufrimiento será la muerte y el Seol, lugar de cita de todos los vivientes. Él lo único que tenía seguro, según su pensar, era de que moriría. Y es que por último, que Job usara instrumentos de alabanza y celebración para el lamento y el luto, refleja el contraste entre la vida larga y próspera que esperaba como recompensa por su obediencia fiel, que lo dijo en el capítulo 29, versículos 18 y 20, y la agonía prolongada que en cambio soportaba ahora en este capítulo 31. Y es que el desventurado Job no encuentra explicación a sus sufrimientos. Ha procurado hacer el bien a todos y cuando se hallaba en su situación próspera, siempre compasivo, estaba al lado de los desventurados. Sin embargo, cuando esperaba premio a sus actos virtuosos, le sobrevino la desgracia del modo más cruel. Y en vez de la luz, que eran los símbolos de beneficios otorgados por Dios, ha recibido oscuridad, alejamiento de la protección de Dios. Su vida, por tanto, es una continua agitación. Se siente solo, se siente como en duelo y no encuentra consuelo ni en la asamblea. No quieren oír ni interesarse de sus problemas ya. No quieren nada con Job. Job se siente aislado como en el desierto, viviendo en medio de los chacales y avestruces, a los que puede saludar como hermanos y compañeros. Sus mismos gemidos desconsolados tienen algo de parecido con los aullidos de las fieras y animales de la estepa. Yo no sé cuántas veces, mujer, usted se ha sentido así, aislada como en el desierto. Y yo sé que no es la sensación más hermosa, pero yo creo que aún como Elías, en medio de la depresión, en medio del aislamiento, puedes confiar que ahí mismo Dios te enviará los cuervos para alimentarte. Dios te va a cuidar. Dios no nos abandona. Y aunque estemos solas y nos sintamos aisladas, no nos soltemos de la mano de Dios. No nos soltemos de la mano de Él. No dejemos de adorarlo, no dejemos de glorificarlo. Job se encontraba consumido por la fiebre, con la piel ennegrecida. Este hombre estaba en un esqueleto. Era un esqueleto viviente, moribundo. Sus gemidos eran como un canto fúnebre anticipado. Su alegría se había convertido en duelo. Y él más bien le parece oír ya el cortejo de la muerte. Pero aún no era la hora. Y yo quiero que usted reciba esta palabra. Usted puede sentirse en este momento que ya no puede más. Usted puede sentirse en este momento, mujer, aislada en el desierto, donde usted no entiende por qué todos la han dejado sola en medio de su situación, donde aún ni siquiera los hermanos de la congregación se han acordado de usted. Usted se puede sentir en este momento como Job, donde ya usted no aguanta su cuerpo. Pero déjeme decirle algo. Lo que usted cree que es para muerte, no será para muerte. Lo que usted está oyendo no es un cortejo fúnebre que le anuncia que usted se está muriendo. Lo que usted está oyendo es al Señor Dios Todopoderoso que se está levantando del trono y está posando su mirada sobre usted y ha dicho: llegó el momento
llegó la hora. Me acuerdo de Ariani, ahí donde está. Yo comienzo a escuchar el clamor, yo comienzo a obrar. Porque no estás sola, mujer. Dios está contigo. Y aún del polvo el Señor te levantará. Y hoy yo vengo a anunciarte, mujer, que llegó el tiempo de resucitar sueños. Que llegó el momento de levantarse aún de donde estás ahí tirada. Hoy yo vengo en el nombre de Jesús con esta palabra a dar vida a lo que está muerto en ti por el poder de la palabra. Esta palabra no volverá vacía, sino que comienza a retumbar en tu espíritu ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y comienza a penetrar hasta lo más profundo. Y el yugo se pudre a causa de la unción hoy, porque hoy el Señor comienza a escuchar esos gemidos desconsolados que has estado dando. Hoy el Señor se está acordando de tu nombre. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo y yo lo creo. Testificarás de lo que Dios hará contigo a través de este proceso. Las bendigo, mujeres, y su palabra. Sigamos perseverando. Pongamos en práctica esta palabra en el nombre poderoso de Jesús.